Capdevila. Buen día, Nación. Niña, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis. ¿Cómo andan allá? Bien, gracias por estar con nosotros. Empecemos a hablar de la crisis entre Israel y Hamás con una liberación, ¿no es cierto?, que ha llenado la tapa de los diarios. Exactamente, llenó la tapa de los diarios, Luis, y también calmó un poco el creciente reclamo de los familiares de los más de 220 rehenes que aún permanecen en manos de Hamás. La primera rehén liberada es una soldado que estaba custodiando uno de los kibbutz que fue atacado el 7 de octubre pasado. Ella fue liberada ayer en Gaza en un enfrentamiento entre las tropas terrestres israelíes y combatientes de Hamás en los alrededores de la ciudad de Gaza. Eso es hasta ahora lo poco que se sabe y probablemente no sepamos más porque todas estas actividades, todas estas operaciones que lleva a cabo el ejército terrestre para primero ubicar a los rehenes y luego liberarlos se llevan a cabo en un secretismo total. Eso es más o menos. El tema con los rehenes, Luis, es bastante agudo hacia adentro de Israel y es parte de una de las fisuras que tiene que enfrentar y debilitan al premier israelí Benjamín Netanyahu. Bueno, y ayer se conoció una noticia trágica. Si ya era trágico haber visto las imágenes de esta joven que estaba en esta rave arrastrada por las calles de este territorio palestino, entiendo, Inés, que con un fragmento de cráneo se comprobó que era ella y que había sido decapitada. Exacto, Luis, el más desolador de los finales para Jani Luk, una joven alemana, de ciudadanía alemana e israelí. Ahí vemos a la madre en imágenes. Ella había viajado a Israel a principios de octubre, fue a la rave, donde murieron por lo menos 260 personas. Ahí fue tomada rehén, fue golpeada, torturada, y los terroristas de Hamás la subieron como exhibiéndola como un trofeo de guerra a una camioneta. Y así esas imágenes, ese mismo fin de semana, nos estremecieron a todos. Unos días después, la madre desde Alemania dijo que Jani estaba con vida, que le había llegado información de que Jani seguía con vida. Pero ayer el presidente de Israel, Herzog, dijo que cuando entraron las tropas terrestres, encontraron restos humanos y habían sido identificados algunos, y encontraron parte del cráneo de Jani, por lo que llevó a concluir a las fuerzas de defensa israelíes que Jani había sido decapitada por los terroristas. El final no tiene palabras, es completamente inhumano, ¿no? Escapa a cualquier calificativo. No solo el asesinato, sino la humillación. La verdad que es espantoso y uno no puede ni siquiera ponerse en los zapatos de esta familia. Dejo un instante Medio Oriente y nos vamos a los Estados Unidos. ¿Será que Biden logrará regular la inteligencia artificial, Inés? Mira, es lo que intenta Luis, pero a juzgar por lo que viene sucediendo y la velocidad con la que se va desarrollando la inteligencia artificial y sus aplicaciones para la vida diaria, fundamentalmente, porque ya viene la investigación desde hace décadas, pero nosotros este año es como que irrumpió en la vida diaria. Va a tratar, pero probablemente no pueda. ¿Qué hizo Biden un poco en línea con lo que viene haciendo la Unión Europea? Tratar de la inteligencia artificial. Ahí lo vemos, él firmó una orden ejecutiva, es básicamente un decreto que impone a las grandes empresas, también a las más pequeñas que se dedican a la generación de inteligencia artificial, pruebas externas. ¿Qué significa esto? Que cada determinada cantidad de tiempo tienen que someter a sus sistemas a pruebas que son monitoreadas, auditoradas por organismos externos. No necesariamente el Estado, pueden ser agencias privadas, pero tiene que ser, y es muy frecuente y además es muy amplia la prueba externa. Así están tratando de correr por detrás del fenómeno, pero por lo menos tratar de sentar el límite. Es la primera regulación grande que se impone, al menos en Estados Unidos, que es el mayor generador de inteligencia artificial del mundo, junto con China, que es la otra gran potencia de inteligencia artificial, en la regulación. La Unión Europea, que es la tercera potencia de generación y desarrollo de inteligencia artificial, ya había impuesto algunas de estas medidas, sobre todo en las grandes empresas. Por ahora todavía no sabemos cuáles son los resultados concretos de eso y cómo eso también va a tratar de
alinear a todas las empresas, porque las grandes empresas pueden someterse a estas pruebas externas, pero siempre hay actores un poco en los márgenes que las desconocen y siguen con la generación de un instrumento que puede ser muy beneficioso, pero también tiene altísimos riesgos para el mundo. Bien, ¿por qué tenemos que aprender el nombre de la ciudad australiana de Darwin pensando en la estrategia de Estados Unidos, Inés? Excelente pregunta, Luis. Recién hablábamos de la competencia entre China y Estados Unidos en la generación y desarrollo de inteligencia artificial. Bueno, hay otra competencia un poco más bélica en el mar del sur de China. Básicamente es toda la región del Pacífico Sur. ¿Por qué hay la competencia? Porque Estados Unidos y sus aliados en la región, que entre ellos está Australia, Japón, Corea del Sur, Filipinas, creen que China tiene una ambición expansionista que no se va a detener solo en Taiwán, el gran conflicto que hoy aterra al mundo si se convierte en una guerra, sino que va a expandirse más allá de esas fronteras. Y en Australia hay una base, que es la que vos decís, el pueblo de Darwin, donde es una base muy fuerte, muy grande del ejército y la aviación y la marina australiana. Allí Estados Unidos quiere empezar a desarrollar también su propia mini base, mirando ya hacia el norte, hacia el mar del sur de China, hacia aquellos lugares donde China podría llegar a expandirse, siempre usando la vía bélica. Bien, pasemos a otro tema y vayamos a hablar de Venezuela. Digo, en la Argentina se escucha mucho Venezuela, Venezuela. Ahora el gobierno de Maduro decidió suspender elecciones primarias, ¿verdad? Exactamente, las elecciones primarias que fueron el mismo día que fueron acá en la primera vuelta electoral y que vieron a María Corina Machado arrasar con el voto, con las preferencias de la oposición para ser su candidata única. Casi 2.300.000 votos recibió Luis María Corina Machado. Bueno, ayer el gobierno de Maduro, que se había comprometido a observar y respetar todo el proceso de selección de la oposición de su candidato para las elecciones presidenciales, decidió que no, que había sido fraudulento, que no había correspondido con la ley, que en lugar de votar 2.400.000 personas habían votado 500, 600.000 personas y por lo tanto había que cancelar y dar de baja ese procedimiento. ¿Qué sucede con esto? No es solo un arrebato dictatorial más del gobierno de Maduro, sino que el gobierno de Maduro se había comprometido con Estados Unidos a precisamente esto, a respetar el proceso de selección de la oposición, y Estados Unidos a cambio iba a flexibilizar durante 6 meses las sanciones, en especial aquellas para la compra de petróleo en Estados Unidos. Bien, eso fue firmado hace 2 semanas, Luis, menos de 2 semanas. No pasaron 2 semanas y Maduro ya había incumplido la parte principal del acuerdo. Claro. Es un poco la forma diplomática con la que se llama Maduro. Por eso también la voluntad de muchos gobiernos de izquierda de la región de normalizar a Maduro, es decir, él está dispuesto también a respetar el proceso de elecciones limpias, libres y transparentes. Se choca mucho con la realidad, y la realidad es que Maduro incumple todos los acuerdos que firma con la oposición. Bien, bueno, último tema. Yo pensé que la Argentina era pionera, porque tuvimos una aerolínea que no tenía aviones. ¿Se acuerdan cuando abrieron LAFSA? Que bueno, este detalle, no tenía aviones, una aerolínea, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora, ¿hay un tren que no va a ninguna parte? ¿Es así? Es un tren que va a ninguna parte. Y no, Luis, no es en Argentina. Es lo primero que uno piensa cuando escucha sobre el tren urbano. Es en Puerto Rico. Allí este tren que fue pensado hace 20 años para dar por terminado el caótico tráfico de la capital de Puerto Rico. Un tren en el que se invirtió en 2.300 millones de dólares, representa el 3% de la deuda pública de Puerto Rico. Bueno, ese tren, como vos decís, no va a ningún lado. En realidad no conecta con ningún lado. Básicamente atraviesa la parte norte de la ciudad y no conecta con ningún lado. Tenía la intención de ser conexión con todo tipo de otro transporte público. Ómnibus, taxis, pero eso fue esa parte de la planificación de la construcción del tren fue abandonada, y acá tenés el tren que no va a ninguna parte, pensado para transportar a 125.000 pasajeros diarios, hoy transporta a 6.000 pasajeros diarios. No solo sucede en la Argentina. Pero bueno, ¿quién no pifia? Si yo digo la inflación con un 3 adelante, me da el tren que no vaya a ninguna parte, hasta con un exotismo simpático, por decirlo de alguna manera, ¿no? La verdad que sí. Gracias, Sí. Inés. Gracias a ustedes, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una